Es un gran honor recibir aquí al doctor Aníbal Faúndez, de nacionalidad chilena, pero residiendo en Brasil unos 40 años. Y hay que destacar... Y vivió aquí en República Dominicana. Sí, también, 3 años, en los años 70, porque hay que decir que nuestro doctor tiene 86 años, así tan jovencito como ustedes lo ven. Y él fue coordinador del programa de salud de la mujer en el gobierno de Salvador Allende. Y en la actualidad es todavía el coordinador general en 47 países contra el aborto inseguro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Doctor, con estas credenciales, vamos a preguntarle... ¿Qué es lo principal para evitar los abortos inseguros? Yo creo que es muy importante lo que usted me está preguntando, porque infelizmente en la mayor parte de los países de América Latina, no solo en la República Dominicana, el público en general y los legisladores y el poder público cree de que una manera de reducir los abortos es prohibiéndolo, haciendo una ley que lo prohíbe. Y las evidencias mundiales, digamos, muestran de que no es así. La propia Organización Mundial de la Salud, en las orientaciones que da a este respecto, dice que la ley no influye para nada en que la mujer se provoque o no se provoque un aborto. El que haya más o menos aborto depende de que haya información, lo que significa educación en sexualidad responsable, que yo llamo, y que haya acceso a los métodos anticonceptivos. Eso está, pero muy demostrado. Es decir, los países, por ejemplo, que tienen menor tasa de aborto son los países de Europa Occidental. Donde no hay penalización. ¿Perdón? Donde no hay penalización. Donde el aborto es legal, absolutamente legal, y donde es muy accesible. Pero tienen unas tasas de aborto de menos de 10 por 1000 mujeres en edad fértil. Y en América Latina las tasas andan entre 30 y 40. Y en todos los países las leyes son restrictivas. Con la excepción de Uruguay. Uruguay, que legalizó el aborto en el año 2012. En el año 2014 la tasa de aborto era de 12. O sea, casi el nivel de los países de Europa Occidental. Una tercera parte del promedio de América Latina. Sí, después de legalizarlo. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque depende solamente de que las mujeres estén informadas y tengan acceso a métodos anticonceptivos y para nada de la ley. Entonces, ese temor, y yo confieso que yo lo tenía también, ¿eh? Yo que hace muchos años que trabajo en esta cosa de la salud de la mujer y del aborto, yo creía de que la ley inhibía el aborto. Y yo decía, no se puede liberalizar la ley porque van a aumentar los abortos. Infelizmente, la ley no consigue resolver los problemas sociales. Si no, habría que hacer una ley para prohibir los niños pidiendo en la calle, entonces lo resolvemos. Pero aquí la ley penaliza el aborto y según los registros de salud pública y de la Oficina Nacional de Estadísticas, 2 organismos oficiales, se producen al año más de 30.000 abortos. Y se estima, varios estudios lo han estimado, que por cada aborto de estos que llega a los hospitales y que es registrado, se producen otros 2, mínimo. Sí. De manera que estamos hablando de más de 100.000 abortos en la República Dominicana, pese a que la ley lo penaliza. Pero eso que usted está diciendo me recuerda a algo que yo creo que es muy importante, porque ahora que se discute la despenalización del aborto en circunstancias muy justificadas, surgen todas las voces contra, es decir, el aborto, que no puede haber aborto. No puede haber aborto legal, porque el aborto ilegal, clandestino, que ocurre, como usted dice, el que pone en riesgo cerca de 100.000 al año, nadie protesta. Es decir, ¿usted escuchó a alguien salir, al arzobispo, alguien más, a protestar contra el aborto que existe hoy día? No se protesta contra la posibilidad de que haya 10 mujeres al año que tienen acceso a aborto legal por riesgo de vida. Eso se protesta. Pero los 100.000 que están ocurriendo hoy
Son Usted no admitidos. escucha ninguna voz protestando. Y lo grave de todo esto es que la vida de la mujer ciertamente corre peligro. Aquí se ha establecido que el 13% de la muerte materna, y este es un país que tiene una tasa altísima, una de las tasas mayores de muerte materna de América Latina y del mundo, el 13% es por causa de aborto clandestino. Claro. No, por eso digo, es que además de ese 13%, alrededor de un tercio de las muertes maternas son lo que se llama indirectas. ¿Qué es lo que es una muerte materna indirecta? Es muerte de una mujer por una enfermedad que tenía antes de embarazarse y que se agravó con el embarazo. Se llama indirecta porque no es una muerte provocada por hemorragia posparto, por ejemplo, que eso es directamente relacionado al embarazo. Claro, un cáncer, por ejemplo. Claro, bueno, un cáncer, Por ejemplo. una enfermedad cardíaca, Y que no se le puede una aplicar. diabetes descompensada, no, muchas otras. Pero ¿a qué usted atribuye, profesor, la actitud de los políticos en toda América Latina, porque no solamente República Dominicana, la actitud de los políticos, de los legisladores, Yo creo que de rechazar, porque las encuestas te dicen que la mayoría de la población también favorece la despenalización en circunstancias especiales. Esa actitud de los políticos de rechazo, de oposición. Yo pienso que sinceramente creen de que manteniendo una ley restrictiva van a disminuir los abortos, lo cual no tiene ninguna sustentación en la evidencia. Y yo creo que es una falla nuestra de no mostrar que en la realidad es totalmente diferente. La primera cosa que yo siempre digo, a ninguna mujer le gusta abortar. A ninguna mujer. Todas las mujeres son contra el aborto, aún las que abortan son contra el aborto. Pero no tuvieron la oportunidad de evitar un embarazo cuando no podían tener, ellas, en el concepto de ellas, no podían tener un hijo. Ahora, ni qué decir si fueron violadas, ni qué decir si tienen un riesgo para su salud. Sí. Y lo mismo pasa, es decir, yo fui procesado en Brasil, porque yo fui director del Hospital de la Mujer en la universidad donde yo tengo. Y una vez una periodista me vino a preguntar sobre un caso de una mujer violada que fue presa porque se provocó un aborto cuando en realidad tenía derecho, según la ley brasileña, a interrumpir el embarazo. Y yo le dije, bueno, que si hubiera venido a nuestro hospital el embarazo habría sido interrumpido porque estaba dentro de la ley. Y ahí me preguntó, ¿y ustedes en qué otros casos interrumpen el embarazo? Yo le dije, mire, cuando llega una mujer con una anencefalía, es decir, que el feto no tiene cerebro, y que uno sabe que se va a morir, y la mujer tiene el diagnóstico de encefalía y me pide que le interrumpa el embarazo, nosotros lo interrumpimos. Fui procesado porque la ley no permitía en esa época el aborto en feto anencéfalo. Hoy día lo permite, pero en ese momento no lo permitía. Me procesaron, el rector de la universidad me pidió el cargo, renuncié lógicamente. Sí. Al día siguiente lo recuperé, porque fueron tantas las llamadas felicitándolo, porque en la universidad se interrumpía el embarazo de feto anencéfalo, que yo recuperé el cargo. Sí. Porque la opinión pública, la opinión pública te dice, bueno, pero ¿cómo pueden? Porque yo le dije, mire, ¿cómo yo puedo mantener una mujer que me pide, doctor, por favor, no me haga esperar hasta los 9 meses cuando yo sé que este feto se va a morir? Anticipemos el parto. Hagámoslo antes, porque yo no puedo dormir, sabiendo que ese hijo que yo quiero va a nacer y se va a morir. Sí. Doctor, República Dominicana es parte de los países que lideran las tasas de embarazo en adolescentes. Eso es una tragedia nacional, la cantidad de adolescentes embarazadas. ¿Qué experiencia tienen ustedes para afrontar este problema? Lo que yo le dije antes, es decir, en el caso del embarazo adolescente, una cuestión fundamental es enseñarle a los niños y a las niñas lo que es la sexualidad responsable. La sexualidad inherente al ser humano, es decir, la naturaleza, Dios nos dio sexualidad, pero lo que sí, esa sexualidad hay que ejercerla con responsabilidad. Y eso es lo que hay que enseñarle a los niños
a respetar a sus compañeras y a las niñas a hacerse respetar, ser responsable de su sexualidad. Y esa es la única manera. Es por eso que en Holanda o en Bélgica o en Suiza no tenemos ese problema, porque desde niños fueron educados a tener una sexualidad responsable. Ahora, eso de la sexualidad adolescente puede ser trágica. Yo vengo de estar una semana en El Salvador, donde la situación legal es muy parecida a la de República Dominicana, y donde una de las principales muertes de adolescentes en el embarazo es el suicidio. Y el suicidio se debe a que ellas fueron violentadas, se embarazaron y nadie las acepta. Es decir, se burlan de ellas en la escuela. La sociedad misma la rechaza. Entonces llega un momento en que desesperadas se suicidan. Aquí hemos tenido casos. Y llega a ser la primera causa de muerte durante el embarazo en la adolescente. Entonces, eso del embarazo adolescente es un problema que puede ser trágico y que no se le da la importancia que debería tener. Aquí tuvimos hace poco un caso parecido, una chica que en plena luz del día se lanzó de un puente porque estaba embarazada y el temor de ella era los padres. Sí. No, claro, claro. Era básicamente Claro. acosada. Y un embarazo que ella no quería, Ujú, es una relación sexual que ella no quería, ujú. está por alguien que la violentó y no tiene en Bueno, este a momento- veces, muchas veces son consentidas, pero no saben. Bueno, puede hasta cuidarse. ser sostenido, puede hasta ser. Pero lo más frecuente, nosotros hicimos un estudio entre las mujeres adolescentes que tuvieron su parto en la maternidad que yo dirigía, y la gran mayoría de esos embarazos fueron resultado de una violencia sexual. La mayor Es parte un problema más grave que lo que de uno su se imagina, contorno ¿ves? familiar. Del entorno familiar. Del entorno sí, porque familiar. Eso es lo que ocurre. Y está asociado a la pobreza también, ¿verdad? Sí, está asociado a la pobreza. La frecuencia del embarazo no deseado mucho mayor mientras menor es el nivel educacional, que es lo que uno más sabe. Pero el parto en adolescentes es menor entre el... A ver, voy a decírselo de otra manera. Mientras mayor es el nivel educacional, menor es la chance de que se embarace producto de violencia o en adolescente. Pero también la tasa de aborto es mayor mientras más alta es el nivel socioeconómico. Es decir, las pobres se embarazan más y abortan menos porque no tienen condiciones. Mientras mayor nivel se embarazan menos, pero abortan más porque tienen más condiciones de interrumpir el embarazo. Sí. Doctor, bueno, fuera del ámbito médico y de la salud sexual y reproductiva, usted vive en Brasil y usted es un ente revolucionario, de vanguardia, defensor de los derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se está viviendo en Brasil el caso, el escándalo de la Odebrecht y todo esto? ¿Y a qué usted Mire, atribuye esta corrupción Yo creo que de nuestro país en América Latina? Yo creo que todos los países son unos más, otros menos corruptos. Bueno, Yo Chile creo que la gran- encabeza, Sí, de los menos corruptos. encabeza Sí, el país menos de los corrupto de América Latina. Yo creo que la gran ventaja de Brasil es tener una Procuraduría General, Dependiente. una Policía Federal independiente, una justicia independiente, que tiene preso al que era presidente de la Cámara y ha tenido que devolver dinero, el dinero que tenía en Londres, no sé dónde lo tenía, lo tuvo que devolver. Sí, se los quitaron, digamos. Es decir, yo creo que la El gran dinero ventaja robado. de Brasil en este momento es de que hay una justicia federal independiente y que no hay nadie libre. Nadie libre. Allá no existe impunidad. En este momento, felizmente, no se ve que haya impunidad. Y respecto del Brecht, yo creo que justamente porque yo venía de Chile y porque se suponía que Chile es de los países con menos corrupción, cuando yo llegué a poco tiempo de estar, fui elegido
para ser director del Hospital de Clínica de la universidad. A pesar de ser extranjero, etcétera, los brasileños reciben a los extranjeros de una manera fantástica. Justamente porque había la idea de que había una gran corrupción en la compra de equipamientos para la universidad. Y realmente había una gran corrupción. Había una gran corrupción y ahí aprendí de que todas las empresas tienen que pagar un 20%, un 10% o más para poder conseguir contratos. O sea que el caso de Odebrecht no es Odebrecht aislado. es una de muchas. Es decir, por Lavallato, por el proceso que está allá, se descubrió Odebrecht, el pobre, el presidente de Odebrecht, yo digo pobre porque hace, ¿cuánto? Casi un año que está preso. ¿Está? Y realmente él no tenía otra cosa que hacer, es decir, para poder tener algún contrato en Brasil, y parece que no solo en Brasil, tenía que pagar. Entonces está preso por eso. Y esa es una cultura empresarial que las grandes corporaciones lo planifican. Es una cultura política de que si yo soy político voy a ganar dinero porque la empresa me va a tener que pagar para que yo firme abajo de que se compre tal cosa. Infelizmente, América Latina está así. Ahora, la gran ventaja de Brasil ¿Qué sanción? es que ese político está preso. Y que Está el siendo Ministerio denunciado Público es y que el independiente. Ministerio Público es ¿Cuántos políticos presos hay ahora Yo no sé en cuánto. Brasil? ¿Sí? Yo no sé cuánto. Pero más importante que eso, yo digo. Por ejemplo, el candidato de la oposición, que es Aécio Neves, que es un senador del partido de oposición más importante, también está apareciendo. Se está denunciando, se está sabiendo. Pero el presidente también se ha dicho que estaba vinculado a... El expresidente. No, El no ex- teme. El presidente actual, no, claro. El actual No, presidente. claro, el actual presidente. Por eso digo, es decir, el que el público pueda saber, tenga información, ya es una gran cosa. Ya es una gran cosa. El gran problema que tenemos es que no sabemos a quién elegir ahora, ¿no? Porque todos están embarrados. No se escapa una cultura nadie. política No se escapa nadie. Es decir, bueno, mañosería, tanto como nadie, no, pero es excepcional el que no está. Entonces, ese conocimiento, esa información que nos está dando. Pero la pero- la destituida presidenta de Brasil Sí, jamás fue acusada de corrupción. Inclusive se le resalta que ella encauzó los primeros procesos contra los corruptos. Mire, yo le voy a decir, yo voté por Lula las 2 veces. Voté por Dilma la primera vez, la segunda vez no voté por Dilma, no voté por nadie. Porque simplemente, porque en su primera gobierno, Dilma usó y abusó del dinero público para comprar votos. Es decir, ella no ganó para sí misma, pero usó el dinero público políticamente para ganar. Sí. Entonces, a mí me decepcionó totalmente y no voté por ella en la segunda ¿Y cómo oportunidad. lograron los brasileños? O sea que ella no robó ella, Sí, pero sí robó su para partido. elegir. ¿Y cómo lograron los brasileños tener una justicia independiente, un ministerio público independiente? Rápidamente, se nos acaba el tiempo. Yo creo de que por una cuestión de orgullo o institucional, digamos. El brasileño es muy orgulloso. Y por el orgullo institucional de la justicia, que somos independientes, de la Policía Federal, de que somos independientes, por una cuestión de dignidad personal, de orgullo personal de la institución. Sino de la institución. Bueno, doctor Aníbal Faúndez, muchísimas gracias y qué placer haber tenido el privilegio de conversar con usted. Muchas gracias a ustedes. este Esta es una programa. gran oportunidad para mí en este país que yo quiero mucho. Muchísimas gracias.